Tras la Revolución de Octubre de 1917, bajo el liderazgo de Lenin, los judíos en la Unión Soviética adquirieron una serie de derechos sin precedentes, tanto en el ámbito civil como en el cultural. Lenin promovió la igualdad y la autonomía cultural, favoreciendo una integración que no exigía la pérdida de identidad étnica o religiosa. No obstante, con la degeneración burocrática del partido y del Estado, la llegada de Stalin al poder y el giro de la Unión Soviética hacia el control absoluto de una burocracia cada vez más centralizada, los derechos y libertades de los judíos fueron erosionados o suprimidos, en lo que se considera una contrarrevolución burocrática. Autonomía cultural y fomento del Yiddish. Con Stalin, esta autonomía se fue limitando hasta ser eliminada. El Yiddish fue estigmatizado y, finalmente, la mayoría de estas instituciones fueron cerradas o puestas bajo control estatal. La promoción cultural fue reemplazada por un control centralizado y una política de asimilación forzada, eliminando el derecho de los judíos a mantener su cultura dentro de la identidad soviética. Derecho a la identidad étnica y representación política. Stalin eliminó el derecho a la autodeterminación cultural y restringió el reconocimiento de identidades étnicas dentro de la Unión Soviética. La identidad judía fue vista como una amenaza y la representación de las minorías étnicas en la política se limitó, en algunos casos resultando en purgas de dirigentes judíos en altos cargos del Partido Comunista. Participación en la vida pública y acceso a cargos de liderazgo. Con Stalin, comenzó una ola de purgas contra dirigentes judíos, a quienes se acusó de traición o de conspiración. A partir de la década de 1930, la participación de los judíos en la política soviética fue progresivamente eliminada, culminando en arrestos, destituciones y, en algunos casos, ejecuciones bajo acusaciones de lealtad dual o cosmopolitismo. Libertad de asociación y expresión. Durante el estalinismo, se eliminó cualquier posibilidad de organizaciones judías que no estuvieran controladas por el Estado. Las asociaciones judías fueron cerradas, y el control estatal sobre la expresión cultural e intelectual se hizo total, suprimiendo cualquier disidencia. Educación en Yiddish. Con Stalin, las escuelas en Yiddish fueron clausuradas progresivamente. El Yiddish fue visto como un símbolo de separación y, por lo tanto, una amenaza. La educación en lenguas minoritarias fue prohibida, forzando a los niños judíos a integrarse en un sistema de educación en ruso, borrando así su identidad lingüística. Prohibición del antisemitismo. En el régimen estalinista, el antisemitismo comenzó a resurgir en la política, particularmente en las purgas de los años 30 y en campañas de vigilancia sobre los judíos, especialmente tras la Segunda Guerra Mundial. Aunque no era una política explícita, el antisemitismo estatal fue tolerado e incluso promovido indirectamente, especialmente en las campañas contra el cosmopolitismo sin raíces. La campaña antisionista y el giro en la política soviética. Inicialmente, Stalin apoyó la creación de Israel, creyendo que podría convertirse en un aliado en Oriente Medio. Sin embargo, las previsiones de la Cuarta Internacional, que anticipaba la orientación pro-estadounidense de Israel, se confirmaron poco después de su fundación en 1948, cuando Israel comenzó a alinearse con Estados Unidos en el marco de la Guerra Fría. Stalin, junto con la burocracia soviética, dio un giro ultraizquierdista oportunista en su postura, revirtiendo su política inicial de apoyo. Este cambio no fue un fenómeno aislado, sino que se enmarcó en una tendencia más amplia del estalinismo hacia cambios abruptos y radicales, como se vio en el tercer periodo de la Internacional Comunista, donde el régimen pasó de colaborar con fuerzas socialdemócratas a considerarlas socialfascistas. La campaña antisionista en la Unión Soviética tuvo, de hecho, muy poco que ver con el sionismo como ideología. Fue usada como excusa para lanzar una purga de intelectuales y dirigentes judíos bajo la sospecha de tener lealtades dobles hacia el Estado de Israel y, por lo tanto, hacia el imperialismo estadounidense. En realidad, la campaña sirvió para reforzar el control de Stalin sobre la política interna y eliminar cualquier oposición potencial dentro del partido y el Estado. Esta supuesta lucha antisionista resultó en la represión de muchos judíos prominentes en el ámbito cultural e intelectual, y consolidó el antisemitismo dentro de la estructura soviética. El Estado ahora perseguía cualquier expresión de identidad cultural judía, utilizando el argumento del sionismo como pretexto para eliminar cualquier desviación percibida del socialismo soviético. Este giro ultraizquierdista, típico del estalinismo, evidenció una contradicción entre el discurso antirracista y las prácticas represivas que se volvieron características del régimen. La campaña antisionista marcó el fin de la autonomía cultural judía en la Unión Soviética y el último paso en la contrarrevolución estalinista, erosionando todos los logros alcanzados bajo Lenin en favor de una sociedad igualitaria y diversa.